Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Aquí estamos en DTV. Tu voz en el Congreso en la previa de una sesión que va a comenzar en momentos nada más. Venimos de una comisión muy extensa, de casi 5 horas de duración, de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud Pública, y tiene que ver con este proyecto de ley que le da mayores facultades al Poder Ejecutivo de discernir en cuanto a las restricciones por la pandemia. La oposición que lo llama facultades especiales, superpoderes, el oficialismo que lógicamente argumentó de manera muy concreta en cuanto al ordenamiento que tiene que tener una pandemia de estas características en la situación en la que estamos tan delicada. También fueron clases magistrales muchas de las argumentaciones de los diputados, sobre todo de la oposición, en cuanto a la inconstitucionalidad de esta ley si es que sale y la posibilidad de que llegue a la justicia. Pero antes que nada, y para lógicamente hablar de esta comisión importante, este proyecto que cuándo puede llegar a salir, cuándo se puede dictaminar y todos los temas que ahora en un ratito y a través de la pantalla de DTV lo vas a ver en sesión, están ellos, nuestros periodistas parlamentarios. Vero Benaim, ¿cómo va? ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo te va? Bueno, sí, hubo dictamen para lo que es el protocolo sanitario que se pretende llevar adelante por ley en horas previas a las nuevas medidas que va a anunciar el presidente Alberto Fernández respecto a evitar los contagios en todo el país. Hubo un dictamen, te decía, de mayoría que tuvo alrededor de 36 firmas, uno de rechazo por parte de Juntos por el Cambio que contó con 32 firmas y uno propio de Graciela Camaño de Consenso Federal. La gran incógnita, y que seguramente la vamos a saber en breve, es si ingresa este proyecto en la sesión de hoy, que se va a desarrollar a las 15 horas, porque no estaba dentro del orden del día y eso se terminó de resolver en labor parlamentaria, Karin. Martín y Natalia, ¿cómo va, Martín Cho? ¿Cómo te va, Karin? Bien. Bueno, preparándonos para esta sesión de esta tarde, donde va a comenzar, ya está reunida toda la jefatura de cada bloque en la reunión de labor parlamentaria, la reunión donde se coordinan los temas para tratar en la sesión de esta tarde en diputados. La agenda prácticamente ya está planteada. Vamos a seguramente desarrollar esto previo a la sesión, pero los temas centrales para esta sesión, Karin, son consenso fiscal, proyecto de ley que ya estaba en el temario de la última sesión, quedó ahí para tratar, que tiene que ver con el acuerdo con los gobernadores para establecer nuevos regímenes de aumento de impuestos provinciales, el proyecto de zonas frías, la denominada ley de zonas frías, que establece un nuevo régimen para disminuir las tarifas de gas en zonas, precisamente en provincias donde hay temperaturas bajo cero, y después los proyectos de promoción de acceso al empleo para trans y la ley de equidad para representación de géneros en los servicios de comunicación de la Argentina. Ahora vamos a ampliar si tenemos tiempo, esperemos que sí. Información de último momento, Vero. Sí, básicamente acaba de finalizar labor parlamentaria. Todavía no tengo resuelto si ingresa este proyecto de parámetros epidemiológicos, que bueno, vimos un gran debate en este plenario de comisiones, un debate que tuvo mucho tiempo, ¿no?, de exposiciones, porque se llevó de manera casi express el mismo día de la sesión y obviamente los opositores de Juntos por el Cambio querían tomar la palabra y expresar sus opiniones, con algún que otro reclamo, Karin, porque ellos habían solicitado también que estén presentes los padres autoconvocados a nivel federal para hablar sobre un punto clave de esta iniciativa que responde a las clases, la situación de las clases en nuestro país, si van a ser de manera presencial o si de manera remota. Bueno, este era uno de los puntos cuestionados. ¿Podría entrar este tema hoy? ¿Qué tendría que pasar? A ambos le pregunto. Bueno, primero, como te decía antes, el temario ya fue cerrado. Tuvo dictamen recientemente. El temario fue cerrado en el día de ayer, cuando se convocó a la sesión, y no estaba en el orden del día. Entonces, para que se incorpore en labor parlamentaria tendrían que haber resuelto tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como las autoridades del bloque del Frente de Todos, con los opositores, ampliar el temario. Para ampliar el temario se necesitaba un número de 10 firmas de los jefes de bloques que participan de esta reunión. Eso todavía no lo tenemos chequeado. Aún así, si eso
eso se pudo dar, al momento de tratar el proyecto, el oficialismo necesita de al menos tener 129 diputados para garantizar el quórum, ya que con dictamen se puede aprobar con la mayoría de los presentes. Ese número, perdón, Karin, de 129 diputados era el que el oficialismo todavía no lograba obtener. El famoso 129. Ya está el recinto, ya está todo preparado, las tareas de protocolo fueron hechas, por supuesto los hisopados en el día de ayer y toda la atención puesta en esta próxima sesión que se cree que va a ser muy, muy larga y con temas que, como vieron y ustedes recién la escucharon a Verónica, estaban con mucha atención porque era la idea que esta cuestión de las facultades al Poder Ejecutivo en cuanto a la pandemia se incorporara. Sí, y te paso un dato también de último momento, Karim, que es que todo indica que obviamente no se va a tratar tampoco este proyecto de ley, no solamente porque no le da el número todavía al oficialismo para llevar al recinto el tema de las facultades del Poder Ejecutivo en la pandemia para establecer restricciones, sino porque también en paralelo sabemos que en minutos nomás se va a empezar a desarrollar en la Casa Rosada una reunión de jefes de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, del Poder Ejecutivo Nacional, Santiago Cafiero, encabezando esta reunión, y el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Y más tarde, a las 18 horas, hay una reunión de expertos epidemiológicos con referentes también del Poder Ejecutivo Nacional, donde se sumaría, bueno, obviamente la ministra de Salud, Carla Bisotti, y también el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para definir la nueva etapa que viene, es decir, un nuevo decreto para continuar este periodo de restricciones en toda la Argentina. ¿Por qué menciona esto, Martín? Porque, claro, estaban viendo si podía entrar este tema hoy en recinto. Es interesante saber cómo se manejan, lógicamente, en cuanto a ciertos temas en particular, para luego saber qué es lo que iba a pasar. Por eso estamos ahí, al borde de que termine el decreto, la vigencia. ¿Para qué? Porque todavía no sabemos qué va a pasar este fin de semana. Hasta que lo diga el presidente, se cree que va a seguir todo como el fin de semana pasado. Pero de alguna manera estaban contemplando la idea de que tal vez esta ley que le da fuerza de ley, no es que un decreto no la tenga, pero sí tiene otro tipo de legitimidad y otro tipo de cuestiones que los diputados y diputadas de la oposición se encargaron en la comisión pasada de señalar, ¿no? ¿Qué pasaría si esta ley de facultades especiales se aprueba? Les digo el título, cómo se llama concretamente: Proyecto de Ley sobre Marco Normativo destinado a la protección de salud pública, estableciendo las medidas sanitarias generales de prevención, contención y disminución de los casos de COVID-19, sobre todo en los lugares grandes donde está más que nada el conflicto, de los lugares de más de 300.000 personas, ¿no? Sí, claro. Karin, te digo, lo que estábamos esperando de saber, ¿no? Esta gran incógnita de si finalmente el proyecto que vos estabas mencionando ingresa en la sesión que fue convocada para las 15 horas o no. Bueno, finalmente la confirmación es que no va a estar en esta sesión. Perfecto. Tampoco esta nueva modificación que propone un alivio fiscal para el sector de monotributista, que proyecto que ingresó en el día de hoy a la Cámara de Diputados, que se terminó de cocinar ayer entre Sergio Massa y Alberto Fernández en la Casa Rosada. Eso también no va a ingresar hoy porque en algún momento en estas negociaciones, porque tuvimos varias horas, digamos, en el día de hoy, hubo negociaciones a ver si este proyecto ingresaba o no. Hay otro proyecto de Juntos por el Cambio presentado por Luis Pastori y había ahí como una especie de cuál de los dos va a ingresar. Bueno, esto finalmente se pateó para la semana que viene y monotributo se trataría en comisión de Presupuesto y Hacienda la semana que viene, y el tema de las medidas habría que ver una próxima sesión, ¿no? Si vos abriste los portales, leíste los diarios, la cuestión monotributo está entre los primeros lugares, por eso también este es otro tema de coyuntura y muy importante debido a esta última reunión que mantuvo el presidente de la Cámara, porque claro, mucha gente se vio con deudas y se vio con un dinero que tenía que pagar por una retroactividad o se vio con un dinero a favor, tal vez. Bueno, ya se sabe, la AFIP lo dijo, hay que pasar esto y dejarlo sin efecto porque va a haber una especie de enmienda o una especie de
de modificación a la ley aprobada en abril, que por motivos que no vamos a explicar ahora, pero que los hay y lógicamente opiniones varias acerca de por qué sucede esta situación, que tienen que enmendar una ley aprobada en abril, que sucedió entre AFIP y los demás poderes del Estado, como para que esto tenga que hacerse sí o sí por un dinero que lógicamente... Bueno, se les pedía a la gente que pagaran y ahora no va a ser así. Y se va a modificar la escala, esperemos, Sí, la posibilidad, ¿no? Hay una marcha atrás, claramente. La actualización va a ser a partir de julio, es decir, no va a ser retroactivo de enero, como se estaba planteando hasta ahora. Esto abarca a 4 millones de personas y obviamente va a haber una moratoria a partir del 30 de julio por 60 cuotas para aquellos que tienen deudas en cuestión de monotributo. Ya vamos con los temas importantes que vamos a ver que están tratando, temas que son refrendados en labor parlamentaria, que acaba de terminar, lo decimos recién. En general, cuando termina labor y empieza la sesión, es un corto tiempo el que en general se toman los diputados y diputadas para sentarse en sus respectivos sillones. El tema es que la comisión que pasó fue muy larga y lógicamente hay cansancio, necesidad de refrescarse, de comer, almorzar, sobre todo, claro. de comer. Y se viene una sesión larga aparte, ¿no? Claro, se calculan unas 20 horas. van a- 20 horas, exacto, exactamente. 20 horas de sesión. 20 horas de duración. Tal vez hay una posibilidad de reducirla, al menos hay intenciones. Y una nueva, vamos a ver de nuevo que las cuestiones de privilegio se van a plantear nuevamente al final. ¿Se acuerdan que se empezó a incorporar en la sesión pasada esto de que no abran con cuestiones de privilegio, que tomaba muchísimo tiempo? Pero aún así, reduciendo esto, se espera una larga sesión porque tenemos el proyecto de zonas frías, va a haber Vamos a muchos empezar oradores. a repasar, Berito, dale, ¿te parece? No. Zonas frías. Sí, muchos oradores va a tener este proyecto. Un proyecto que tuvo dictamen también en el día de ayer, en un plenario Muy de comisiones, claro, que se realizó el día de ayer con la Comisión de Energía y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y propone de alguna forma ampliar un fondo fiduciario que está previsto por la Ley del Presupuesto 2002, que justamente va destinado a las zonas más frías del país, con una baja de tarifas del 30% para aquellos usuarios residenciales y del 50% para quienes están en una situación de vulnerabilidad. Lo que propone básicamente es una prórroga de este régimen por 10 años y, aprovechando que se va a tratar esta prórroga, incorporar algunas otras localidades. La ley en sí ya tiene incorporada a toda la Patagonia, tiene incorporada que viene desde hace tiempo, porque si le suena la palabra zona fría, ya la Patagonia tenía este beneficio. Lógicamente, lo que hace ahora el nuevo proyecto de ley es sumar nuevas zonas que no quedan en Patagonia, pero sí que tienen las mismas temperaturas o más bajas incluso, sobre todo por la noche. El tema de la Patagonia es que tiene la temperatura baja o la necesidad de utilizar gas durante todo el año. Lo que están ahora previendo es que hay zonas que no son la Patagonia, como por ejemplo zonas de la provincia de Buenos Aires, zonas de Córdoba, zona de Santa Fe, también San Juan, San Luis, que hay 4 meses o 3 meses de invierno que tienen temperaturas muy bajas y por eso aprovechan esta modificación para prorrogar este régimen e incorporarlas. Sí, y se calcula que unos 50 municipios de la provincia de Buenos Aires también abarca el sur de la provincia de Buenos Aires, sobre todo ciudades grandes como Mar del Plata, Bahía Blanca, que están alcanzadas también por este proyecto de ley de zonas frías, con lo cual también llevaría un alivio en términos de pago de tarifas de gas para estos sectores. Recordemos que este fue un proyecto de ley muy discutido en los últimos días. Como bien vos dijiste, Karim, se aprobó recién ayer el dictamen, con lo cual también se va a tratar en el recinto. Hay consenso para esto. En los 4 temas que hay hoy, básicamente, para son 9 tratar igual, en el recinto. Son 9 proyectos. Ahora pero vamos a mencionar el resto, porque tiene que ver con otros países, un reconocimiento, incluso ahora los vamos a mencionar. Los 4 temas más fuertes, digo, ¿no? Hay pleno consenso, básicamente. Bien, por eso estamos acá y lógicamente hay sesión. Hay temas que sí o sí son importantísimos de que se entiendan, que si bien no, bueno, en el caso de zonas frías es coyuntural completamente, pero todo lo que sea alivio, la oposición va a estar apoyando esto, todo lo que
sea una devolución de dinero o alivio en plena situación y crisis total como la que estamos. Se habló mucho de la gente con garrafas en esta comisión, porque dicen, bueno, todo muy bien con el gas, pero entendiendo que hay cerca de un 40% del país que no tiene conexión a la red de gas. Exacto. Por lo tanto, muchos diputados de la oposición decían, bueno, ¿y qué hacemos con la gente de garrafa? Les bajamos también el precio, ¿no? Porque si no, es desigual. Lo que estaban diciendo también, un poco la crítica es que hay una gran cantidad de personas en estos sectores que no cuentan con gas natural y que, digamos, iniciando una etapa de subsidio, lo que hace es digamos, disminuir que el Estado invierta en la creación de gas natural en esos lugares. Esto lo planteaba ayer muy claramente la neuquina Alma Zapac. Es un proyecto donde, digamos, la oposición va a votar según el interés regional nuevamente, claro, ¿no? Ayer en el dictamen se pudo ver, hubo un dictamen, un solo dictamen, pero junto a algunos diputados de Juntos por el Cambio, como por ejemplo Cornejo, Mena, Jimena Latorre, plantearon disidencia, pero acompañaron el dictamen de mayoría. Entonces, esto ya da una pauta de que va a tener acompañamiento y me parece que no va a tener mucho voto en contra, pero sí varias abstenciones. Eso es bueno. Vas a tener la posibilidad, si estás en estas zonas frías, de pagar menos. Y eso ya es un montón. Realmente es una ley que va a ser muy absolutamente bienvenida en este sentido. El invierno que viene ahora, con todas las subas de todo que hay, esto es una gran noticia dentro de, lógicamente, las cuestiones políticas en pleno año electoral que se están llevando a cabo y que hacen que las comisiones sean muy largas, porque muchos diputados y diputadas quieren hablar y expresarse, sobre todo cuando se trata de gestión de pandemia, o vacunas, o, bueno, inequidades, ¿no? Y después dos proyectos novedosos, a ver, sí, también los cuales hay consenso, importantes y revolucionarios, te diría también. Uno tiene que ver con la ley de promoción de acceso al empleo de personas trans. Esto significa que en los 3 poderes del Estado va a haber un 1% de cupo para que puedan ingresar obligatoriamente las personas trans. Esto nos suena. ¿Por qué? Porque hay un decreto en este sentido, además de distintas reglamentaciones que tienen ministerios, como por ejemplo nuestra casa, la Cámara, que también tienen un cupo para que entren personas trans, pero en este caso ya tiene fuerza de ley. Claro, y para los 3 poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo y obviamente el Poder Judicial, ¿no? Que no estaba contemplado. Y el otro proyecto revolucionario... Espérate, ¿son 15 proyectos? ¿Se suman en uno solo? Porque esto es bueno saberlo. No es que de repente cae un proyecto, no. Hace muchos años están trabajando este tema y son alrededor de 15 proyectos los que aunaron y se sientan diputados y diputadas a modificar para que todos los puntos que están en cada uno de los proyectos, bueno, puedan entrar en uno solo. Este es el gran trabajo que se hace de coser despacito, como decimos, cuando un proyecto llega después de mucho trabajo. En este caso, 15 proyectos con estado parlamentario anteriores, el dictamen de 2018, las propuestas de 150 organizaciones, información recabada en reuniones informativas en 2020, porque de este tema el año pasado hemos tenido comisiones que han hablado, el decreto presidencial, como les hablábamos recién, que es el 721-2020, que estableció el cupo laboral travesti trans en el sector público, y por supuesto la mirada del Poder Ejecutivo que quiere que esto sea bien legítimo. Y esto es muy importante porque el 98% de la comunidad trans no tiene trabajo formal y viene de alguna manera a reivindicar esa violencia estructural que hay con ellos, entonces hacia esta comunidad, así que me parece que viene de alguna forma a reivindicar derechos, que es un poco lo que veníamos hablando también con tarifas, ¿no? Hay un proyecto en este sentido también de equidad que ahora lo vamos a tratar, que se suma a los temas, recordamos, estamos repasando los temas que se van a tratar ahora. En un ratito nada más, nosotros estamos en el edificio del anexo y por supuesto las sesiones que se llevan a cabo en el Palacio, ya está todo determinado. Les contamos que hubo una comisión muy larga que empezó a esta mañana alrededor de las 10 y terminó hace unos 10-15 minutos nada más, que es la de salud y la de asuntos constitucionales acerca del proyecto de ley de facultades especiales para que el Poder Ejecutivo maneje la pandemia. Eso por un lado, y por eso tal vez el retraso que se está haciendo, tal vez no, es por eso en definitiva, porque muchos diputados eran 2 comisiones y muchos jefes de bloque que tal vez estaban allí y no podían ir a labor parlamentaria que se empezó a desarrollar antes de que terminara esta comisión larga de la que les hablamos, que desde las 10 de la mañana la estamos viendo. Que es consenso fiscal, decía, otro de los temas que se van a tratar
esta tarde? Bueno, consenso fiscal, recordemos, es un acuerdo que se logró el 4 de diciembre del 2020, un acuerdo entre la Nación y las provincias. No se incluyó allí a provincias como San Luis, tampoco estuvo incluido Córdoba y Santa Fe. No, en realidad no firmaron San Luis, no firmó La Pampa y no firmó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque está en una cuestión judicial con el gobierno nacional. Es un acuerdo porque se llama consenso fiscal, es un acuerdo en cuanto a la cuestión impositiva de todas las provincias en sus impuestos provinciales. Sí, no solo eso, sino también las provincias aceptan la posibilidad de que no hayan presentaciones de litigios provinciales por un año al Poder Ejecutivo. Recordemos, una de las presentaciones importantes fue el tema de coparticipación a través de la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional. Bueno, este tipo de litigios están, de acuerdo a este pacto fiscal, este consenso fiscal, cerradas por un año. Esto es un puerto intermedio, ¿no? Sí, sí. Además, otra de las cuestiones que propone esta suspensión en la baja gradual de ingresos brutos en lo que son las provincias es que no se pueden endeudar en dólares. Es otra de las cuestiones que propone. Y sí, esto se había propuesto para tratar, estaba en el orden del día de la sesión anterior y cuando llegó su tratamiento, incluso hablaron algunos expositores, sobre todo de las provincias que comentábamos, diputados de esas provincias que no adhirieron, pero se definió pasarlo o llamar a un cuarto intermedio y que esto ingrese en la sesión que seguía, que sería en el día de hoy, porque en ese momento, lo que se dijo oficialmente es que habían estado muchas horas sesionando, que los legisladores estaban cansados y que además, como se venían las nuevas medidas, había muchos que tenían horarios de vuelos programados y se tenían que volver a sus provincias por estas cuestiones. Dicen las malas lenguas por los pasillos Me encanta, realidad, cuando cambia el tono así para todo porque viene el chismín. Que en realidad no había número en ese horario para poder aprobarlo. Y fue una salida elegante esta. Pero bueno, una cosa es celón, otra cosa es lo que se dice en los pasillos, Cari. Está muy bien, mientras vemos a pleno la imagen de nuestro recinto. Pasaste muy por alto, pero para mí es muy, muy relevante, es la equidad de representación de géneros en los servicios de comunicación en la República Argentina. ¿Qué significa equidad en la representación de géneros? Nada más ni nada menos que en los medios públicos, medios en los que hemos trabajado. Con mucho honor. Diga. Y es un tema que quienes trabajamos desde hace muchos años en los medios de comunicación es revolucionario. ¿Por qué? Porque, bueno, antes los medios, sobre todo redacciones, estaban colmados de hombres y no había mujeres. Gracias a Dios se incorporaron ustedes, las mujeres. Digo gracias a Dios porque le dieron, gracias a Dios y a la lucha, y a la lucha de las mujeres que desde hace 30, 40, 60 años vienen dándole ahí. Por supuesto, no aparecían mujeres. En las redacciones era muy difícil ver mujeres. Sí, tal cual. Te digo en relación a este proyecto de ley que ya fue aprobado el año pasado, en octubre, en el Senado, tanto consenso como este proyecto se convertirían en ley. Básicamente hay una cuestión que se va a proponer el tratamiento, pero en labor parlamentaria se detectó que hay dos artículos de esta iniciativa que colisionan con tratados internacionales, por lo que habrá que ver si se resuelve que vuelva a comisión. Si esto no sucede, se convierte en ley el día de hoy. ¿Pero qué cuestiones? ¿Te meto en un brete con eso? No sé. ¿Qué cuestiones podrían estar en colisión? Me estaban informando eso recién. Pero bueno, se entiende que la letra va cambiando a medida que cambia la vida, porque de eso se trata, de que hay proyectos de ley, que hay leyes que ya tienen que ser sí o sí modificadas de acuerdo a una nueva forma y mirada de vida que tenemos, afortunadamente, los seres humanos en la evolución, para que todos podamos estar incluidos, o si quieren uso la E, todos podemos estar incluidos, porque justamente de eso se trata este proyecto. El Estado Nacional debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero en todas las modalidades de contratación regular vigentes. Los años de vida que tiene una persona en estas condiciones, que
decide, necesita vivir de esta manera, porque no concibe otra vida, es de 35 o 40 años. Por muchas razones, pero sobre todo por situación de inequidad absoluta en lo que es la mirada social y ni que hablar de encontrar un trabajo. Por lo tanto, que el Estado apoye de esta manera es un apoyo a que estas personas vivan más, en definitiva, y es una señal muy clara de después lo que puede llegar a ser la actividad privada, ¿no? Exactamente. Muy se bien. vota también Sí. la renuncia del diputado del Caño, ¿no? Ah, muy Del bien. diputado Se va del Nicolás Caño, Nicolás, te vamos a extrañar, claro Sí. que sí. Diputado puede de que vuelva en izquierda, diciembre, ojo. Que, bueno, se acepta presenta la en renuncia diciembre? hoy. ¿Cómo? Perdón. No, que puede que vuelva en diciembre. Vos decís. Hay una apuesta del Frente de Izquierda. Romina Bueno. no vuelve. No Romina lo del sabemos, Pla, pero estoy diciendo. del Caño parece que sí, por el sistema de rotación de bancas que Sí, tiene el claro. Frente de Izquierda, él presenta su renuncia. Bueno, en realidad la renuncia ya está presentada, lo que tiene que hacer el Pleno es aceptarla y Claro. votarla, y en su lugar asumiría Mónica Slotoviazga. Sí, claro, Marcelo, hermoso, he trabajado con él. No, Mónica. Ah, perdón, me colgué. Estaba de Pensé que te izquierda. había tratado una ley porque él estaba en cuestiones sociales que aportó incluso a cuestiones de ley. Esto pasa porque, miren, tengo acá una persona que me habla. Sí, Por supuesto, igual temas re útiles. yo Y dije mal el y apellido. lo digo acá. Es Schlotauer. Schlotauer. Mónica Schlotauer, exactamente. Repetime entonces, porque Es así como yo me Schlotauer. perdí, tal vez alguien de la audiencia se perdió y me acompañó en mi pérdida, en mi Asume en el laberinto lugar de la mental. banca de Nicolás del Caño, Mónica Schlotauer. Ahí está. Listo. Quedó Eso claro, sería. lo traje a Marcelito. A descanso, Vale. debe estar riendo. Por eslotovías de yo me agarré, ¿viste? Espérate, que es importante lo que tengo para decirte. No, ya está, me olvidé, porque como decimos, es todo muy, muy activo y dinámico. Lo que ocurre, ahí vemos nuestro hermoso recinto. Los días de sesión todos tienen una actitud especial, porque lógicamente es el momento en que se transforman en ley los proyectos que se discuten, en que se ven lógicamente las cuestiones políticas, y no, y que lo que quería decir es que en la izquierda es muy loable lo que hace, de rotación de bancas. A ver, justamente ellos proponen que sus ideas son lo importante, no las personas. Política, ustedes saben que esto es complejo de entender, pero bueno, el partido así lo promueve y se ve en la realidad. No se quedan en su banca, sino que justamente van rotando para darle riqueza a la idea. Las riquezas en las ideas se las dan las personas con su subjetividad. Por lo tanto, es más riqueza aún si todos pudieran rotar, y ni que Sí, hablar de contrario a- constituciones de las provincias que se quieren tocar para que eso no suceda. Pero eso es otro tema. Diga. Sí, contrario a lo que sucede en otros países, ¿eh? Ajá. Sí, A ver. ¿Martincho? ¿De qué? En cuanto a continuidad de los mandatos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene una larga tradición de legisladores que se mantienen en el tiempo, en su mandato, porque creen que, bueno, hay una profesionalidad de la tarea legislativa. Claro, en la función y hay una pública larga historia en legislativa. eso, ¿no? Bueno, hay países que creen que cuanto más tiempo claro. un diputado está o un senador está en su banca, en el tiempo más profesional se convierte. Qué Bueno, difícil poder es un argumentar debate, a es un favor de debate eso. histórico, ¿eh? Ni hablar, y aparte deben tener lógicamente sus razones y sus argumentos como potencia mundial para pensar de esa manera, ¿no? Es una idiosincrasia tan diferente a la nuestra, con una visión de lo que es tarea pública diferente, que, bueno, lógicamente tendrán sus razones para así decidirlo. Bueno, mientras tanto que vemos de qué manera se está preparando, así es cuando el recinto está antes de que empiece la sesión, no con mucha circulación, ustedes saben, en plena pandemia, y eso les iba a preguntar, chicos, ¿se sabe ya el número presentes de diputados que van a estar y los que están a través de la pantalla? Porque todavía no, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Como les decía, esto es absoluto, muy dinámico, cómo se van desenvolviendo los hechos. Lo que sí sabemos son los temas concretos, porque en labor parlamentaria se determinan cuáles sí o sí van a entrar. Ustedes ya me mencionaron, y vamos Sí. a hacer el repaso. Tenemos- Me mencionaron tenemos zona varios- fría, Sí. consenso fiscal, cupo laboral travesti trans, paridad en los medios públicos, ¿sí?
se posterga, no ingresa la situación del protocolo sanitario y la modificación del monotributo. Esto se posterga, no entra. Exactamente. Tenían intención de tratarlo y seguramente en sesión vamos a escuchar manifestaciones en este sentido, por supuesto, ¿verdad? porque son temas que están, claro. son temas de coyuntura, son temas que se han analizado en estos días, son temas de debate. Están siendo debatidos, obviamente, en estos momentos en la Casa Rosada, como decíamos recién, para que continúe el decreto actual de DNU, obviamente con algunas modificaciones de acuerdo a los niveles de contagio epidemiológico que tiene cada provincia, pero la intención entonces es que continúe el decreto del Poder Ejecutivo hasta tanto el Congreso se ponga de acuerdo, tenga los números suficientes el oficialismo y pueda concretarse este proyecto de ley que, recordemos, ya tiene media sanción del Senado. Perfecto, perfecto, porque es verdad, algunos temas van a Senado, giran lógicamente, y otros ya vienen con esa media sanción, y es bueno destacar cuáles son, ¿no? También se aprueba, o al menos se van a tratar y están incorporados en el orden del día, un proyecto que es un acuerdo de educación con México y la República Dominicana, también el convenio de Israel por seguridad social entre Argentina e Israel. También que el día 30 de noviembre sea declarado el Día Nacional de Transhumancia. La resolución de la Cámara de Diputados en homenaje al doctor Bernardo Husay. Es una votación que se va a realizar a mano alzada. Y después habrá algunos apartamientos de reglamento y las cuestiones de privilegio que van a ser al final. Así que básicamente estas son algunas de algunos proyectos que están dentro de lo que es el temario que se ha terminado de cerrar, o al menos en la organización que se ha terminado de sellar en labor parlamentaria. La porteña buscó transhumancia concretamente y tiene que ver con el pastoreo, ¿sí? Determinado. Es un tipo de pastoreo que se da en un momento donde se lleva el ganado a la montaña donde están los pastos bien frescos. Señores, ahí vemos entonces el recinto. Nos avisan en cualquier momento cuando da comienzo esta sesión con los temas anteriormente mencionados y, lógicamente, allí la alegría de tantas provincias que están incluidas en lo que es zona fría. Vemos al presidente de la Cámara allí ya sentado en su sillón para dar comienzo a esta sesión que se espera que sea muy larga. Ustedes lo saben, estamos en DTV y por supuesto vamos a estar transmitiendo la totalidad de la sesión y claro está, cuando termine vamos a poder, lógicamente, en el día de mañana poder atender a los puntos más importantes de la sesión, los cruces políticos que hubieron, los pendientes. Esperemos que no lo haya, porque lógicamente ya consenso fiscal viene de una sesión anterior, zonas frías, como decíamos, o la ley de equidad en los medios de comunicación, que me apunta una colega querida de esta casa, que había mucha gente de Juntos por el Cambio que no querían, que no tenían los votos. No aquellas mujeres, sobre todo, que trabajaron en esta ley que viene. Es un tema transversal, ustedes lo saben, le llamamos temas transversales cuando no importa muchas veces el color político, pero sí el interés por una minoría. Bueno, parece que paridad de género en medios de comunicación no fue fácil. Afortunadamente, bueno, evidentemente han llegado a un acuerdo y esperemos que los votos se den en este sentido para que al menos el 1% del cupo laboral en los medios de comunicación del Estado puedan ser ocupados por personas trans, travestis. Y allí vemos entonces el movimiento que se genera. Sí, me parece que está bueno aclarar dos cuestiones. Hay un proyecto que tiene que ver con la equidad de género en los medios de comunicación, en los medios de comunicación del Estado, y está, por otro lado, el cupo trans para los trabajos del Estado. En cuanto son dos proyectos distintos, porque como es el mismo tema, nosotros, es verdad, está muy bien que lo marques. En cuanto al proyecto de equidad, lo bueno a destacar es que el día 7 de junio, el Día del Periodista, hubo también una reunión de las diputadas con la agrupación de periodistas argentinas. ¿Estuviste, Benito? No, pero estuvo nuestra compañera Analía Argento, una agrupación creada en 2018 que viene trabajando por estas cuestiones. Vos me preguntabas cuántos iban a estar conectados. Sí, bueno,
Desde lo que es la información oficial, hay conectados de manera remota por ahora 47 diputados. Correcto. El resto de los que van a estar presenciales en este momento se están sentando en sus bancas. Por el momento me dicen que hay 38 sentados de manera presencial, pero bueno, todavía se están como convocando, ¿no? Pero bueno, en principio conectados van a participar 47, lo cual es un número bastante, viene siendo más reducido del que estábamos acostumbrados, ¿no? Más presencialidad, ustedes saben que hay mayor cantidad de gente vacunada, básicamente tiene que ver con eso también y con una decisión también que tenga el diputado o la diputada de llegar a Buenos Aires. Hay veces y hay lugares que se hace muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que los fines de semana justamente los vuelos se restringieron, por lo que tienen que tener lógicamente la previsión de estar más tiempo en Buenos Aires quienes vengan para acá de provincias lejanas, porque justamente, ya les digo, si no hay lugar en ese vuelo o no llegan, no se pueden ir a casa y saben lo importante que es llegar a destino para, bueno, estar en su provincia y conocer bien de cerca los problemas que luego traen aquí a Buenos Aires para ser discutidos. Sesión, se espera hoy, calculan que más de 20 horas de debate con estos temas de peso. Temas que estaban esperando, por otro lado, las provincias, como el tema de consenso fiscal, el tema de zonas frías. Los gobernadores estaban desde hace tiempo reclamando este tipo de proyectos, así que, bueno, ahí está por iniciar la sesión nomás. Bien, vamos a darles la bienvenida a nuestros compañeros del lenguaje de señas que ya están ubicados. Hola chicos, un placer tenerlos como siempre en este estudio, que siempre estamos los que somos poquititos, pero bueno, días de sesión aquí, la diversidad puede hacerse presente porque tienen, por supuesto, nuestra gente para traducir cada una de las palabras de diputados y diputadas. Ahí los estamos viendo en pantalla, así se ven en las pantallas gigantes que están colocadas en el recinto, para que todos y todas puedan seguir la sesión. Tema interesante y complejo cuando se trata de manejar la presencialidad y virtualidad al mismo tiempo. Ya el presidente de la Cámara, Sergio Massa, está bastante ducho en el asunto, ¿no? Darle la palabra uno a otro cuando tiene gente en sus casas o en sus despachos muy lejos, pero queriendo participar, lógicamente, en sus manifestaciones. Totalmente. Y bueno, además, recordar que, me parece que uno de los proyectos principales en esta sesión, que se esperaba tanto que esté incorporado el protocolo de las medidas sanitarias, digamos, para que sea, digamos, definitivamente convertido en ley, va a ser el de las zonas frías, que, como decíamos, es ampliar, primero a prorrogar el fondo fiduciario creado en el presupuesto 2002 por 10 años y además es un fondo que se quiso dejar muy claro desde el oficialismo que se autofinancia y que no es un subsidio y que tampoco se va a tocar parte de lo que es el Tesoro Nacional, ¿no? Porque también hubo un cuestionamiento de si sumaban a una gran cantidad de localidades de distintas provincias, si eso iba a generar más gastos y eso, quedó despejado porque estuvo participando Federico Bernal, el titular de Enargás, en una de las comisiones informativas y despejó esta duda, dijo que no se iba a tocar el Tesoro Nacional. Está pleno nuestra imagen, está bueno para mencionar que las personas que están allí al lado del presidente de la Cámara de Diputados son los secretarios y ¿quiénes más, chicos? Secretario Administrativo y Parlamentario. Correcto. Cernul y Rodrigo Rodra y también... Ahora justamente modificaron, pero bueno, sí, siempre el presidente se sienta con los dos secretarios, que son los que van llevando de manera, uno administrativa y otra parlamentaria, la sesión junto con el presidente de la Cámara. Cuando el presidente de la Cámara se levanta, se ausenta, inmediatamente entra el presidente segundo. Exacto, o el vicepresidente, que en este caso es Omar Del Marchi, y después van alternando. Como las sesiones son bastante largas, van alternando con el resto de los vicepresidentes y hasta a veces hay algunos otros diputados que también pueden ocupar ese lugar de la presidencia. Recordemos que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la semana que viene se va a Estados Unidos, hace su viaje. Esto lo maneja mucho mejor Martín. Bien. Sí, exactamente. Tiene una gira prevista. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, va a tener reuniones con representantes, es básicamente parte de la diplomacia parlamentaria, ¿no?, que viene ejerciendo Sergio Massa. Va a tener reuniones con representantes de la Cámara
de los Estados Unidos, Nina Pelosi, de representantes del Inter-American Dialogue, de diferentes referentes de ONGs y otros sectores. Bien, muy bien, Martín, muchas gracias. Bueno, como les decíamos, el orden del temario tiene que ver con un informe de revisión de la Comisión Artículo 188, caso agresión a Fernando Iglesias. Chicos. Muy bien, ahí está todo dispuesto, ¿eh? Vemos ahí en las imágenes, Karim, también todo lo que tiene que ver con también la presencia a través de la virtualidad. Sí, vemos las cámaras que están dispuestas ahí en el recinto. Sí, Karin, eso que mencionabas tiene que ver con un episodio que se dio en una de las sesiones donde Fernando Iglesias acusó a un diputado del oficialismo de haberlo empujado y entonces la oposición pidió que se arme una especie de comisión. En ese momento se apuntó al diputado del Frente de Todos, Vivero, y me imagino que tiene que venir por esa situación para resolver en qué quedó este encontronazo de alguna forma que hubo entre estos dos diputados. ¿Posibilidad de sanción al diputado agresor? Era la idea, o al menos es lo que pretendía Juntos por el Cambio. Habrá que ver qué termina definiendo el oficialismo al momento de tratar esa cuestión. Sabremos cuál es la resolución, ¿no? O sea, inmediatamente después del himno nacional, que escucharemos en un ratito nada más, en el comienzo de la sesión y de las palabras introductorias del presidente de la Cámara, estos son los temas. Entonces, informe de revisión de esta comisión que le hablábamos por la agresión al diputado Iglesias, consenso fiscal, que lo mencionábamos, pasó de cuarto intermedio de la última sesión a esta sesión. Zonas frías, esta es la gran novedad, que va a ser seguramente recibida por millones de personas de manera concreta, ¿no? La posibilidad de pagar un 30% menos el gas. ¿En cuántos municipios, chicos? Por ejemplo, no solamente Patagonia, que ya lo tenía, sino se le agregan otras provincias y muchos municipios de Buenos Aires. Sí, a ver, son más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires. Ya estaba incorporado por este fondo fiduciario lo que era la Patagonia, lo que es la región del Malargüe y también la Puna, y ahora ingresarían algunos municipios de Córdoba, de Santa Fe, San Luis, San Juan y también toda la provincia de Mendoza, que es un poco la novedad, ¿no? Que toda la provincia de Mendoza esté incorporada. Y en el proyecto hubo algunas modificaciones en el día de ayer porque ya no se estipulan los municipios, sino que van a estar marcados por lo que son las zonas que están medidas por la norma IRAM del Energas, que son unas normas que son realizadas por investigadores del CONICET, también por el Servicio Meteorológico Nacional, y que básicamente lo que establece son lo que son las zonas según la temperatura en el país. Esto fue lo que se incorporó y que va a tener muchos beneficios. Se amplían los beneficios a aquellas personas que cobran una tarifa del 50%, que van a ser los titulares de la asignación universal por hijo, los usuarios inscriptos en el régimen de monotributo, jubilados y trabajadores que perciben remuneraciones equivalentes a 4 salarios mínimos. También van a estar allí los que están inscriptos en el monotributo social y los electrodependientes. Por lo tanto, después de zonas frías, repasamos la revisión en comisión por Fernando Iglesias, consenso fiscal, zonas frías. Este es el orden, el orden en el que los temas se van a ir sucediendo en esta sesión. Luego la ley de acceso al empleo trans, que mencionábamos hace un momento nada más, la posibilidad de cupo para el empleo trans en organismos del Estado, y la ley de equidad en servicios de comunicación audiovisual, medios de comunicación del Estado, y también ese 1% para llegar a la totalidad de su personal en los medios públicos, medios de comunicación públicos, con personas travestis, transexuales y transgénero en todas las modalidades de contratación vigente. Luego de la ley de equidad, acuerdos de educación con México y la República Dominicana y convenio con Israel por seguridad social. Esto no va a tener oradores, se vota en conjunto. Eso fue dictaminado hace un par de semanas en la Comisión de Relaciones Exteriores que preside Eduardo Valdés. Entonces, la verdad que no hubo disidencias en la comisión, por lo que justamente se entiende que no tenga oradores y se vote tranquilamente, digamos. Bastante puntual el inicio de la sesión, ¿no? 15 y 24 minutos, estaba previsto para las 15. Bien.
pero recordemos que venimos de una comisión larga, extensa, donde se trató el proyecto y se emitió dictamen del proyecto de ley de pandemia o denominado de restricciones, que fija las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo, proyecto que se aprobó en el Senado, que no se va a poder tratar en esta sesión porque no están los números suficientes y porque no ha pasado el tiempo reglamentario suficiente, pero seguramente sí la semana que viene se va a tratar, razón por la cual el Poder Ejecutivo durante este fin de semana va a tener que extender el actual decreto de necesidad de urgencia que fija las actuales restricciones, seguramente con algunos cambios, por supuesto de acuerdo a las zonas de niveles de contagios epidemiológicos. Recordemos entonces, estos son los temas que recién mencionaba Karin y los que quedan obviamente para la semana que viene, que es ley de pandemias, este proyecto de ley de pandemia y el tema obviamente de monotributo. Ahora vamos con eso. ¿Querías agregar algo, Vero? Que hablábamos del horario de la sesión. Lo que me están informando es que en este momento hay 98 presentes, necesitan de 129 diputados para lograr el quórum y poder comenzar con la sesión. Me dicen que está parejo, la mitad está de manera presencial y la mitad de manera remota, por lo que en realidad el comienzo se está demorando porque todavía no están los 129 diputados que se necesita a partir del reglamento de la Cámara para poder dar inicio al tratamiento de los temas. Tranquilos están, se cree que tiene que ver con una cuestión de tiempos, de conexión, como decía Martín, estamos en hora, eso es una buena señal. El presidente de la Cámara comenzó labor parlamentaria temprano, a la hora prevista, aun cuando la comisión de la que hablamos de Salud Pública y Asuntos Constitucionales fuera tan larga, ¿no? Desde las 10 de la mañana que están trabajando, cuando lógicamente esos diputados necesitaban hacer una pausa entre esa comisión y la sesión de ahora. También, como les decíamos, hay otra ley que se va a votar después de estos acuerdos de educación con México, República Dominicana y con Israel, que es la ley de transhumancia. No solamente es una práctica que es milenaria, el hombre llevando al ganado de un lugar a otro para que se alimente según el tiempo, la estación en el año, sino que es un modelo de producción y una forma de vida, ¿no? Y que tiene que ver muchísimo con la identidad de este país y se cree que son miles y miles quienes se van a ver identificados con Te agrego en cuanto a eso, en el orden del día lo que en realidad propone es que se declare el Día Nacional de la transhumancia el 30 de noviembre. Eso es lo que se va a tratar en el día de hoy respecto a este proyecto que ha sido, digamos, ha obtenido dictamen de la Comisión de Legislación General. Que el 30 de noviembre sea el día. Qué bueno. 30 de noviembre. El pastoreo transhumante, hay pocos lugares en el mundo. Chile, Bolivia, Perú, España, algunas provincias de Argentina. De hecho, en el norte neuquino, la zona cordillerana de Mendoza y San Juan, las ovejas en las llanuras patagónicas. Bueno, hoy va a haber una ley, va a haber lugar para hablar de este colectivo de personas que están tan lejos de las zonas urbanas y tienen, al parecer, otro estilo de vida, pero están viviendo en esta época y necesitan su reconocimiento.